buenas noches, bienvenidos a Ni Más Ni Menos. Soy Rodrigo Jiménez Solomón y les presento este programa de opinión, este programa de análisis en la voz de las expertas y de los expertos. Estamos a escasas 2 semanas de que fue el día de la elección en este estado, el Estado de México, la elección local más grande de todo el país, y tuvimos un resultado. Si bien creo yo que no fue sorprendente para la mayoría de la población, fue un resultado que deja mucho análisis, mucho que pensar, mucho que decir, y para eso me acompañan 4 personas que son analistas y tienen pues mucho que opinar en esta mesa. Agradezco a mi amigo Ricardo Joya. Gracias por estar aquí, Ricardo. Un gusto, Rodrigo. Gracias por la invitación y un gusto poder estar en comunicación con ustedes. Gracias. Alicia Sarmiento, bienvenida, Alicia. Gracias por la invitación y un gusto estar contigo en este espacio y con mis compañeros, queridos compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas. Qué bueno que está presente en la universidad, una universidad importante que además claro que siempre a la vanguardia. Así por supuesto. Me imagino que todos los días recibes una frescura tremenda de las estudiantes y los estudiantes. Sí. No se puede uno quedar dormido ideológicamente en la universidad, debe ser un reto. Todo un reto. Bienvenida, Alicia. Cotidiano. Gracias. Paul Valdés, bienvenido. Encantado de estar aquí contigo, con los compañeros, y saludos al auditorio. Gracias. Y Arturo Huicocha, eres de casa. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Así me siento, muchas gracias a ti y a Alicia, a los compañeros y a las personas que nos escuchan. Y quiero aprovechar para decir que esta televisora, esta radiodifusora, el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, es además la casa de todas las corrientes de opinión. Hemos hecho un esfuerzo, hay que decirlo, para que se escuchen todas las voces, para lograr imparcialidad y que por supuesto sean ustedes en la audiencia quienes se beneficien de las distintas opiniones. Fue entonces la elección en el Estado de México, un estado que siempre vota mucho, siempre estamos arriba del 50% del padrón electoral. Suena un poco raro en México celebrar si votó más del 50%. Es una manera de ver el vaso medio lleno en la vida. Tal vez otros países donde el porcentaje de personas que votan es mayor te dirían: oye, pero es que lo estás viendo al revés, no vota la mitad de la gente. Pero nuestro estado, donde el promedio de votantes siempre supera el 52%, esta vez fue menos del 50%. Menos del 50% del padrón electoral, que son cerca de 13 millones de los 18 millones de habitantes del estado, votaron. Eso quiere decir que definieron el rumbo de nuestro estado para los próximos 6 años, menos de la mitad de las personas que lo pueden decidir. Sin duda. Me parece que este proceso deja muchas lecciones que habrá que revisar. Una de las principales es justo analizar cuáles fueron estos factores que no dieron o que no motivaron, no estimularon a la participación ciudadana. En lo personal, creo que el sistema de partidos políticos está mostrando un desgaste. Me parece que también el modelo de comunicación política que se ha establecido en el país y que se ha diseñado pues para cuidar a quienes participan en un proceso, no necesariamente responde a un ejercicio por estimular y por incentivar la participación de la ciudadanía, por alentar el debate, la discusión de ideas, pero así está diseñado y ahí yo creo que sí sería importante revisar. Creo que también pone en evidencia la falta de una cultura cívica ciudadana, el ánimo de hacerte responsable de que lo que se va a decidir no es un asunto menor, porque aquí, como tú bien lo señalas, técnicamente el 25% del padrón es quien decidió el rumbo para los próximos 6 años y no es un tema menor porque de ahí de la titularidad del Poder Ejecutivo se definen infinidad de políticas públicas que lo que buscan es resolver los desafíos que no vienen, lo hemos comentado en otras mesas, no vienen de los últimos 6 años, de los últimos 12, hay temas que están vigentes desde hace más de 30 años, y siguen ahí en la agenda y eso es lo que tendríamos que hacer conciencia, que es importante que tomemos una participación mucho más proactiva. Claro, esta ya es ya una elección histórica. El factor más evidente es que hay una alternancia en el poder. Es la primera vez en la historia de este estado donde el PRI deja el poder y llega a otro partido. En este caso fue Morena junto con el Verde y el PT, pero pues podemos decir que fue Morena quien ganó la elección. Y además fue histórica porque llega a gobernar una mujer. Exacto. Eso en teoría debió de haber incentivado mucho más la participación, porque está más atractiva la elección. O sea, iba a haber un cambio hasta de género. Yo creo que es algo faloso. Efectivamente, comparto contigo, esta elección es histórica, en primer lugar por el tema de la alternancia, ¿no? Una alternancia que si bien ya se podría haber visto desde hace 6 años, ¿no? Como vislumbrado, las condiciones con las que llegan a jugar en esta elección los actores, los partidos, esta alianza y Morena son completamente diferentes, contradictorias incluso, da la vuelta prácticamente. La segunda razón por la cual es histórica, lo has mencionado bien, sin embargo,
sí, efectivamente, por primera vez se disputa la gubernatura, quien ganara iba a ser una mujer. Y eso levantaba como muchas expectativas en términos, levanta muchas expectativas en términos de nuevas formas de intervención en un estado con el mayor número de feminicidios, con una alerta de feminicidios en 11 estados, con una segunda alerta por desaparición de niñas, mujeres, adolescentes en este estado, con retos muy grandes, pero también no perdamos de vista esto que tiene que ver con el abstencionismo, que al final del día son abanderadas por partidos políticos o movimientos políticos que enfrentan no solo en México, ¿no? Creo que en América Latina hay un desencanto con las estructuras partidistas, con la democracia misma y con lo que de ellas se espera. Y estas candidatas pues, son producto de esos partidos políticos, de esos procesos políticos, y que además, pero no es cosa menor, o sea, también son producto de una lucha por la paridad, que si bien hoy llegan las mujeres al Estado de México y es una deuda histórica con el Estado de México y con las mujeres de este Estado, también no olvidemos que finalmente están las estructuras históricamente masculinizadas con las cuales se van a enfrentar, ¿no? En un espacio que pues, históricamente no ha sido para nosotras. Ahora, en cuanto al abstencionismo, ¿no? Y con lo que tú arrancabas, quisiera comentar algo, ¿no? Yo creo que una vez más, ¿no? Lo veíamos ya desde 2021, 2012, incluso algunos lo empiezan a vislumbrar, el desgaste, el derrumbe, la erosión del sistema de partidos tradicionales, PRI, PAN, PRD, ¿no? Elección tras elección nos va dando cuenta, ¿no? De ahí justamente que esta elección también es histórica porque marca el previo de qué tan redituable es electoralmente hablando esta estrategia electoral por la que han optado estos tres partidos tradicionales, ¿no? ¿Hablas de la coalición? De la coalición, ¿no? PRI, PAN, PRD, bueno, se suba Nueva Alianza, ¿no? Y creo que también eso es interesante, o sea, al final esta elección es la antesala para la del 24, no es el vivo reflejo, ¿no? Pasan aquí muchas cosas. Escuché a algún analista decir en la televisión que no puedes medir el resultado real de la alianza con el Estado de México porque si sumas el resultado de Coahuila, el número de votos es prácticamente igual. Que el número de votos en estas dos elecciones que hubo, PAN, PRI, PRD, bla, 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 contra Morena y sus aliados, fue prácticamente el mismo. Y Paul, no solamente fue histórica porque llega una mujer y hay un cambio, sino fue la primera vez que vivimos los mexiquenses un formato electoral de este tipo, con gobiernos de coalición y después a dos debatientes. Vimos dos perfiles completamente diferentes. Vimos una opción en un lado una alianza y en la otra también, con un perfil y otro, es claro la ciudadanía que escogió, pero tal vez esperaba un poco más de confrontación, un poco más de debate. Claro, mira, yo creo que el eje de evaluación de esta campaña fue el cambio-continuidad. De hecho, las encuestas apuntaban a que prácticamente entre el 60 y 70% de la población quería un cambio de partido en el gobierno del Estado de México. ¿Y eso es esta vez o siempre? O sea, porque el cambio es el lema de todas las campañas políticas. Sí, de hecho, en estos últimos años, no solamente en México, en América Latina, están ganando los partidos de oposición, y evidentemente está perdiendo o tiene desventaja de quien está gobernando. Entonces, bajo la bandera del cambio por el cambio, están votando. ¿Y quiénes están votando? Además, están votando quienes se identifican con los partidos mayormente y obviamente la participación llegó al 50.1%, apenas por una décima superamos el 50%, pero efectivamente creo que una parte del abstencionismo es activo, es decir, es gente que conscientemente sabe cuándo va a ser la elección, sabe la fecha de la elección, sabe quién está participando, sabe el nombre de las candidatas, pero conscientemente decide no participar como una forma de protestar conscientemente contra lo que está sucediendo. ¿Y es eso? O sea, ¿ustedes sienten que es una protesta? Una parte. ¿O es hasta flojera de ir a votar? Yo veo un factor muy interesante, mencionabas las encuestas. En promedio se equivocaron por 12 puntos los encuestadores, los tuve en esta mesa. Encol, por ejemplo, que estuvo en esta mesa, decía, yo soy la encuestadora que menos se ha equivocado. 14 puntos le falló a Encol, nada más. Perdón, en Estados Unidos en la elección de Hillary contra Trump, fallaron por 2 puntos. Y hubo una crisis nacional en contra de las encuestadoras. Aquí 14 puntos. ¿No también desincentivó la participación de la gente a ver una ventaja tan grande plasmada en una encuesta? Sí, de hecho, mira, las encuestas apuntaban, bueno, por lo menos lo que yo hice, yo también soy encuestador, yo tenía una estimación del 53% de participación, votó el 3 puntos menos.
¿Qué fue lo que sucedió? Puede ser que efectivamente, como no había una sensación de que hubiera una competencia francamente muy, muy fuerte, una parte se desincentiva, bajo la teoría del carro ganador, va muy lejos, pues qué chiste, o sea, no vale mi voto mucho, Claro. pues mejor no voto. Y ya, Arturo, existe la otra teoría, que cuando la gente ve que eres, dicen en el deporte que eres el underdog, que estás muy abajo, jalas de repente el apoyo, ¿no? Si ves un partido Argentina contra Ghana, igual y mucha gente dice, pues yo le voy a Ghana, ¿no? Porque los argentinos no. A veces pasa. A veces pasa. Pero en este caso, sobre todo en la campaña del PAN, PRI, PRD, Sí. vimos un impulso muy fuerte a que la gente tomara una decisión por un perfil. Y decidió por un perfil. Parece que esa estrategia no sirvió para incentivar el voto. Sí, cierto. A ver, diste un dato muy importante al inicio. Dijiste, la cuarta parte del padrón electoral es la que salió a votar. Pero es incluso más dramático si reconocemos que además es la sexta parte de los habitantes del Estado de México la que decidió. 3 millones de personas decidieron por 18 millones de personas quién, cómo, cuándo y hasta dónde va a gobernar. Eso es muy importante. Sin duda, tienes razón en lo que comentabas. La campaña que encabezó Alejandra del Moral, respaldada por 4 partidos políticos, es evidente en sus mensajes que le apostó a esta idea de vota por un perfil y no votes necesariamente por un candidato o un partido. Sin embargo, a la luz de los resultados, la gente salió a votar por un partido. Claro. El voto del PRI no solo se mantuvo, sino se fortaleció. Sí, creció. El PRI tuvo su mejor rendimiento de las últimas elecciones. O sea, el PRI, el voto priista sí se impulsó y salió a conquistarse. Por el contrario, el voto de los simpatizantes panistas se reservó, de tal manera que el PAN prácticamente se achica en 200,000 votos, que es una fortuna. Cuando decía Es que una tenían gran cerca de cantidad. 800,000. Ellos Y terminan apostaban al siendo millón, dijeron, 600. Marco Cortés en el evento de cierre de campaña dice, vamos a tener al menos 800,000 votos. Bueno, se quedó 200,000 votos abajo. Esto significa que la apuesta fue equivocada, es decir, la gente no salió a apostar, no apostó por el perfil. El votante panista, seguramente en la intimidad de la urna, o ni siquiera llegó a la urna porque no le pareció grata la idea de votar por un perfil, aunque este fue la estrategia de la campaña. Me parece, la campaña hoy arroja una cantidad de información muy importante y muy rica a revisar. Sin duda. Pero ocurrió esto, sin duda, que tú comentas, y el PRD igual, el PRD prácticamente va a perder el registro en el Estado de México por el nivel de votación que alcanza. Es decir, la idea de un perfil que unificara a los partidos no funcionó. Ahora, la idea de una alianza que sea competitiva prevalece, porque no obstante estos rendimientos decrecientes del PAN y de Acción Nacional, también de Nueva Alianza, pues estamos hablando de que al final la diferencia fueron 6 puntos de la votación. Había encuestadoras que hablaban de más de 20. Sí, hoy, perdón, un ridículo y un absurdo. Un absurdo. Había una estrategia que hablaba de un empate técnico que también se equivocó, pero eventualmente... Sí, y son ambos datos, lados tenían claramente encuestas a su favor. pero Vamos. creo que al final de la situación, al final de la historia, lo que ocurre es que en todo caso estábamos más cerca del empate que de Claro, los 20 eso puntos es de cierto. diferencia. Vamos un Ese corte, es un dato. vamos un corte y regresamos a platicar de los resultados de la elección. La candidata Alejandra del Moral visitó 79 municipios del Estado de México en 58 días de campaña. Acudió a 187 mítines con simpatizantes y canceló 56. Además, 14 de los 58 días programados de campaña los dedicó a actividades privadas. La candidata Delfina Gómez recorrió en 59 días de campaña los 125 municipios mexiquenses, asistiendo a cerca de 130 mítines, entre los que destaca su cierre de campaña en su municipio de origen, Texcoco. Estamos ni más ni menos platicando de los resultados de la elección que apenas hace 2 semanas tuvimos aquí en el Estado de México, y el mundo de información que hoy nos está
arrojando esta elección y el análisis que hay al respecto. Una de las temáticas importantes que hay que analizar es el resultado electoral comparado con las estrategias de campaña, que fueron absolutamente diferentes. Ahora en el corte veíamos algunos números. En un lado veíamos que la candidata ganadora tomó la decisión de visitar los 125 municipios y del otro lado la candidata que no obtuvo la victoria optó por una estrategia de tiros de precisión. Pero no solamente eso, la candidata que no ganó tuvo una salida absoluta y franca a los medios de comunicación. A todos fue. Y la candidata que no ganó prácticamente no fue a los medios de comunicación. Tuvo una estrategia que se enfocó mucho más en tierra que en difundir en los medios masivos de comunicación. ¿Cierto? Hoy, bueno, pues el resultado está en la mesa, ¿no? Las entrevistas que pueden ver en distintos canales, este es uno de ellos. Nosotros invitamos a ambas candidatas, tenemos acuses, etcétera, oficios a esta misma mesa. Una se presentó, una no se presentó, y fue ni más ni menos que por una estrategia de campaña. Hoy podemos decir que una estrategia triunfó por esa estrategia y la otra fracasó por la estrategia, ¿o son diferentes factores? Yo creo que acá no debemos de olvidar también, digamos, los factores que mueven al electorado, ¿no? O sea, tenemos factores que tienen que ver, o sea, que son estructurales y que esos han como perdido, ya me dirá Paul si es verdad esto, ¿no? Pero dicen los estudios que han perdido como cierta presencia, otros son factores ideológicos, partidistas, ¿no? Y otros más son los contextuales, que ahí ya tiene que ver el perfil de las candidatas, claro, los tópicos, los temas que ponen sobre la mesa. Y en este sentido yo creo que sí hubo una estrategia, ¿no? Que un tanto, no sé si errada, ¿no? Pero me parece acertado, o sea, creo que saca los fuertes de cada uno de los perfiles. O sea, Delfina más cuidada porque es su fuerte, no son los medios, guarda las debilidades de algún candidato. Ajá, también. Exacto, pero eso hace toda pero esa es una las estrategia. Campañas son eso, pero eso es una estrategia, claro. ¿no? Una estrategia es cuidar a tu candidata para no exponerla más a que tenga errores, claro. Claro, en cambio, la estrategia de Alejandra del Moral, porque requería repuntar, claro, ¿no? Requiere presencia, requiere un discurso incluso hasta mucho más posicionado ahí, ¿no? Más directo a la candidata, y en eso creo que lo hicieron. Ahora, creo que aquí sí son dos perfiles muy diferentes, pero ambos representan mucho de sus partidos. O sea, y esto a mí me parece importante porque creo que esa es la lectura que sí hizo el electorado, no todo, ¿no? Pero parte del electorado. Y tiene que ver, por ejemplo, con lo que representa Delfina en el imaginario. Es una candidata que explota esa presencia territorial que tiene, que si tú preguntabas, ¿no? Pues la vinculaban con cercanía, honestidad, sencillez, que son pues de lo que habla la 4T. ¿No? Ella lo dijo siempre, discurso, dijo, ahora va a gobernar el pueblo, ¿no? Claro. Yo soy el pueblo. Y exacto, y ella como candidata en su imagen representa eso, y entonces ahí hay una simbiosis entre un aspecto que es su imagen con lo que representa ella ideológicamente, ¿no? Y esto creo que sin que los ciudadanos se posicionen tan claramente, sí es una directriz, sí es una guía que ahorra, que son atajos para el electorado. Bueno, si a ti ¿no? te gusta más el helado de fresa que el de chocolate, exacto, no tienes que hacer todo un análisis de por qué te gusta más uno que otra, simplemente te simpatiza, me gusta conecta, más, yo soy de claro. esto. Y en el caso de Alejandra del Moral, pues un perfil que buscaba capacidad de gobernar, yo sé, yo conozco, el Estado, pero también, ¿no? Una mujer muy plantada, muy echada para adelante, pero que no siempre supo comunicar de la mejor manera. Algunos te decían, ¿no? En las percepciones, me parece de más, ¿no? Me parece un tanto excesivo, ¿no? Que eso también lo podríamos analizar, ¿no? Claro. Con perspectiva de género. Porque incluso hay opiniones que dicen lo contrario, que dicen, para el segundo debate, por ejemplo, el primer debate fue un debate más tradicional, que además, pues, cuando son dos personas, pues sí quieres un poco pelea de gallos, ¿no? Cuando ves un debate, la mayoría de los estudiantes dicen, pues se van a confrontar muy duro, no es, ahorita te contesto, Ricardo, y ahora voy con Paul, no. Uno, o sea, tete a tete, mano a mano, dirían los vaqueros, ¿no? Pero el primer debate lo hubo, el segundo debate no, porque se acordó en el Instituto Electoral del Estado un formato, a mi parecer, es una opinión personal, aburridísimo. Totalmente cuidado. Un formato 100% seguro para ir a exponer ideas que no se presentaron como ideas, y eso no fue un debate. No era debate, era programa para exponer propuestas. Mira, a mí me parece que creo que una de las claves importantes del triunfo de la maestra Delfina es que su voto es 94% obradorista. ¿A qué se refiere esto? Fíjate, este dato está bien interesante. Derivado de la encuesta de salida que realizamos, hicimos el cruce de quienes aprueban mucho a López Obrador, algo y mucho a López Obrador,
Bueno, es el 94% de quienes votaron por Delfina aprueban algo y mucho a López Obrador. Y este es un dato muy elemental y muy importante porque el ancla principal del voto hacia Morena en esta elección fue López Obrador. Eso da mucho Y que eso, decir, exacto. porque viene la elección el próximo año. Para el 24. Ya ni en 12 bueno, meses, ya en menos. Ya en menos. Bueno, en 6 meses ya hay precandidatos Ya a la en presidencia. Bueno, para a la Morena. Para presidencia de la Morena en República, ¿no? septiembre. Sí, Morena ya septiembre. arrancó. Y no solo eso, va a haber un voto en el 2024 que sin duda va a tener un residual de la aceptación del presidente de la República, también con otros desgastes, pero ojo, la maestra Delfina como gobernadora va a enfrentar su primera elección en el 24, que es recién llegando, Claro. pero 3 años después, que es la que en verdad es su intermedia, ya no va a existir ese residual de López Obrador porque tendremos otro presidente o presidenta en el Palacio Nacional que tendrá sus positivos y negativos. Perdón, y el segundo elemento tiene que ver con la ausencia de MC, de Movimiento Ciudadano, que es un partido emergente, al igual que Morena, que también aglutina también a muchos anti-obradoristas, anti-morenistas. Y la ausencia de este partido, que representaba al principio de campaña entre 7, 10, incluso hasta 15% de las preferencias, se esfumó y probablemente fueron abstencionistas Es lo que te iba a porque decir. no se incentivaron a votar. Así es. No se fueron con ninguna de las Con dos nadie. alternativas, que ahí algo No hubo voto importante. útil Pero tampoco. no es el 2% del padrón. No hubo No. voto útil. No. O sea, realmente, exacto. porque existe, yo escuché esta falacia incluso de algunos amigos diciendo, es que si hubiera salido a votar más voto indeciso, que la mayoría de las encuestas coinciden Daban, en un sí. 15%, 15-20. en promedio, entonces la alianza hubiera ganado. ¿Por qué? No, a ver, los que no estaban de acuerdo con Claro, uno o con no otro, sabemos. no sabían, tal vez hubieran votado más y hubiera chicoteado más para Morena, o tal vez hubiera quedado con PAN, PRI, PRD. Pero sin duda, la decisión de Movimiento Ciudadano da mucho que hablar. Jugó, Da mucho claro. que hablar. A ver, es que hay una parte que hay una parte del silencio que no estamos escuchando. En 2018, en la elección federal donde gana el presidente López Obrador, salió a votar, hablaba hace rato de tendencias históricas del Estado de México, el 68%. 68%, fue altísimo. 68% que en su gran mayoría votaron por Andrés Manuel López Obrador. Eso significa que hay 18 puntos del padrón electoral que hoy no votaron por Delfina. Ojo. Entonces, ahí hay un silencio muy interesante que es una línea que habría que investigar para tratar de entender qué nos está diciendo ese silencio. El dato que da Paul es muy importante. Lo que vimos al final fue que votaron los votos duros tanto del priismo, que se fortaleció, lo decía yo hace rato, se consolida el voto López Obradorista a favor de Morena. El PAN y el PRD pues sacan lo más duro, lo que está en el corazón de su hueso. Y el ciudadano que en el Estado de México y en el país en los últimos meses ha venido teniendo una transformación de su comportamiento político, pero una cosa es el comportamiento político y otra es el comportamiento electoral. Claro. O sea, se ha habido un comportamiento político de personas que defienden a la Corte, que defendieron al INE, que se manifestaron en noviembre, que se manifestaron en febrero, que salieron a la Corte una semana antes de la elección a defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un segmento de la población que está modificando su comportamiento político, pero ese comportamiento político todavía no alcanza a hacer una modificación en el comportamiento electoral. O sea, van a salir a manifestarse por la Corte, pero no necesariamente salieron a votar. Es correcto. No, van a salir para manifestarse en contra del López Obradorismo, pero no necesariamente se encantaron, se engancharon con la oferta de su partido o con la oferta de lo que representaba la candidata. Y ojo, de además, Morena. eso no quiere decir que muchas personas que defendieron al INE no hayan votado por Morena, son cosas diferentes. Son Exacto. cosas Nosotros diferentes. levantamos el día de la elección Sí, exacto. encuesta de salida, pero no hacia candidatas, sino hacia percepción de la organización de la elección. Ok. Y fue altísima la aprobación Sí, del trabajo del buenísima. Instituto Electoral Claro, del Estado de sí, México. claro. Eso quiere decir que independientemente del color, el electorado estuvo de acuerdo con cómo se organizó Sí, claro. el resultado de la elección, el profesionalismo de ese instituto. Sí, Que a mí sin me duda. parece que eso es algo importante Sale también de esta fortalecido. elección, es decir, las instituciones electorales acreditaron, en el caso Muy del bien. Estado de México, que puedes tener una elección en entornos que se avecinaban muy complejos y la votación se realizó, el 99.999% de las casillas se instalaron, solo sí, una sí. casilla fue la que Así es. tuvo complicación Una, y eso te habla de que sí hay una organización institucional que da esa certidumbre. Hubo también condiciones en el caso de las autoridades, tanto municipales como estatales, para garantizar que hubiera un entorno seguro, que se pudiera ejercer
el voto, pero aquí me parece que algo importante, y retomaría lo que decía Paul hace rato, yo en lo personal creo que toda elección es un tema de o continuidad o cambio, invariablemente. Y es una evaluación que se realiza. Y ahí el porcentaje que había de origen, donde el 60-70% decía quiero un cambio, me parece que también habla de un desgaste que mencionaba hace rato Alice, de la propia democracia y de una distancia que se está abriendo entre los gobiernos. Hay un estudio muy interesante que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre comunicación pública y arranca planteando que ahora el ejercicio de gobierno en general, en Latinoamérica y de manera global en el mundo, se ha distanciado mucho de lo que es la ciudadanía. Se ha distanciado de atender esas necesidades, de escuchar sus planteamientos, de hacerles partícipes en la toma de decisiones, y creo que en esta elección fue justo lo que estaba en juego, ¿no? A ver, ¿quién me ofrece que haya verdaderamente un cambio en la manera de hacer las cosas? Y por supuesto que el factor López Obrador influyó, este desgaste que hay, lo que tú mencionabas. En medios de comunicación, por ejemplo, yo ahí difiero. Yo creo que ambas candidatas hicieron un vacío, por ejemplo, a los medios de comunicación locales en general, ¿no? Yo no vi un ejercicio que fuera intensivo para atender a los medios de comunicación del Estado de México, que además tiene características totalmente distintas en lo que es la zona oriente, el Valle de México, la zona norte, el sur, el Valle de Toluca. La cobertura que hacen los medios regionales, municipales, incluso hay algunos, es muy importante, y ahí les hicieron vacío. Aquí hubo vacío. Yo no escuchaba entrevistas, que eso hubiera sido también interesante, y ahí es donde me refiero al modelo de comunicación política. Tendría que haber mucho más eso. Yo bajaría la espotización, yo bajaría esa dinámica, porque ahora ya tenemos campañas de marketing, y lo que decía también Alicia hace rato, desde hace 8 años se identificó que en la ciudadanía en general, en términos sociológicos, hay una perspectiva de una pelea entre ellos y nosotros. Ellos los que abusan, ellos los que deciden, ellos los que no nos escuchan, nosotros los que sufrimos, nosotros los que estamos aquí batallando, nosotros los que tenemos que atender los problemas y vivir la inseguridad, etcétera. Y eso fue lo que se estuvo en discusión. ¿Quién era más como nosotros y quién era más como ellos? Y me parece que ahí es donde... Y genera daño, ¿no? Genera daño invariablemente. Porque la división, ahí tienes... digo, todos, en esta mesa todos somos mexicanos. Y nos va a tocar vivir Y con más mexiquenses. que la división, porque yo creo que en política pues siempre va a haber polarización ideológica, ¿no? Es lo que atraviesa esa polarización, Claro. ¿no? Que es sexismo, que es clasismo, que Claro. es mucha misoginia, Mucha ¿no? discriminación. Y eso sí pasa factura, ¿no? Claro. Societalmente. Y recuperando esto de continuidad y cambio, eso a mí me parece interesante recuperarlo también como parte de la estrategia, porque fue quién para el electorado se presentó como la oposición, ¿no? La Claro. alianza se presenta como la oposición, pero para el electorado la oposición acá era Delfina, ¿no? O al menos así la identificaba, ¿no? Bueno, mayoritariamente. de un lado una candidata priista y del otro lado morenista, Exacto. pues por más que le construyas un discurso en torno, pues Pero, uno por es el partido en el ejemplo, poder de 90 años y el otro no. El discurso de Alejandra del Moral también marcaba un cambio, ¿no? El Claro. discurso era para ya no más 4T, que no nos enquisten una ideología política. Y las Entonces, mujeres. La posición ahí. Y eso también es un cambio. ¿No? Vamos, Sí. vamos un corte y regresamos a platicar. Sí. Alberto Aguirre, columnista en el periódico El Economista, apuntó: los días previos a los comicios por la gubernatura mexiquense estuvieron plagados de ataques mediáticos entre los contendientes. La tregua supuestamente pactada entre Alfredo del Mazo y Palacio Nacional terminó con un libelo sobre presuntos vínculos del coordinador de la campaña morenista, Horacio Duarte, con la importación ilegal de precursores médicos, y alcanzó su punto más álgido con la exhibición en medios globales de la versión mexiquense de la estafa maestra. Esa evidencia apunta al corazón del delmacismo.
Estamos de vuelta ni más ni menos platicando del resultado de la elección, todo el análisis que implica este proceso que vivimos. Y comentaba hace unos momentos Alicia, con mucha razón, que en el mundo se ha radicalizado la política, el discurso, las elecciones, que normalmente el electorado vota por un cambio, por una opción distinta. Es más fácil llevar una campaña política desde el cambio y la crítica que desde la permanencia y la continuidad. Normalmente quienes logran posicionar un discurso muy fuerte de continuidad son los que gobiernan radicalmente. Pongo, por ejemplo, el caso de Bukele en este país centroamericano, donde, bueno, es muy radical cómo está gobernando. El mismo Trump lo intentó y no le funcionó. Pero creo que en esta elección no vimos propuestas y discursos radicales de ninguna de las dos partes. No. Y el mejor termómetro para ver esto fueron los dos debates que hubieron. Cuando hay discursos radicales, como en el caso de Austria, que hace poco vimos un candidato neonazi, imagínese usted en Austria un candidato neonazi, lo que dijo en el debate, ¿no?, de ese país, fue absolutamente radical. O ahora que vimos al señor Bolsonaro contra Lula, eran radicales las posiciones. Aquí realmente no fue radical. Incluso hace unos días leía yo que declaraba Morena que el salario rosa va a continuar y va a crecer en el Estado de México. Tal vez desmotivó al electorado que no hubiera este radicalismo, ¿no? Sí, claro. Yo creo que a lo largo de la campaña se consolidaron las preferencias. Tú dices al principio, realmente no había 20, 30 puntos de diferencia. Tampoco había un empate técnico, pero más o menos había entre 10, 12, 14 puntos que se fueron reduciendo a 8 puntos al final de la campaña. O tal vez sí los hubo al principio. Probablemente, pero se redujo esa ventaja, eso es importante. Pero mira, a mí me gustaría también tocar un punto importante que no hemos visto, que es el rol de los programas sociales, porque en la encuesta de salida que podemos descargar de parámetro.com.mx, ahí identificamos que, por ejemplo, de quienes votaron de Jóvenes Construyendo el Futuro, o sea, que quienes dijeron que eran beneficiarios de este programa. Esos son los jóvenes que reciben una beca en su tarjeta del gobierno federal. El 65% votó por Delfina y el 35% por Alejandra del Moral. De becas, Benito Juárez, igual 67% Delfina, 33% Alejandra. De adultos mayores, 61% Delfina, 40% Alejandra. Pero del Salario Rosa, que es el principal programa del gobierno actual y que además fue parte de la propuesta de campaña del salario familiar de la candidata, solamente el 50% votó por Alejandra y el otro 50% por Delfina. Claro. Entonces ahí vemos, pues, por qué un diferencial. Al final del día, pues pesaron más los programas del gobierno federal en esta campaña en particular. Que eso ya estaba cantado desde la elección del año pasado. En diferentes estados se hizo ese análisis con los datos que tienes y que se confirman para esta elección, y estaba acreditado que los programas sociales iban a jugar. Por eso me parece que el diagnóstico de origen perdió de vista esos elementos. Era muy cantado. A mí me hizo recordar mucho el proceso de 2018. Desde 2016 ya había señales de un desgaste y de que la gente no quería la continuidad y que lo que iba a buscar era que mejoraran las condiciones. Ya había ese desgaste y aquí me parece que ya había señales y que no se supieron leer, y bueno, pues ahí la estrategia cada uno la manejó. ¿A qué me refiero? Lo que tú decías de Salario Rosa, este dato que das que es contundente, 50-50. Delfina Gómez le quitó la bandera sin mencionar el programa y dijo: el programa de apoyo a las mujeres va a continuar y se va a acrecentar. En ese momento desactivas lo que era la principal oferta en términos narrativos y de comunicación político-electoral y la dejas desarmada. Y entonces lo que haces es reafirmar tus programas federales y ahí está el resultado. Pero a ver, ojo, primero dijo, y fue inteligente lo que dijeron, no solamente dijo va a continuar, identificó un problema, dijo y vamos a eliminar intermediarios. Exacto. Te vamos a dar directo el programa social a ti. Bueno, no necesariamente es como operan los programas sociales, hay que decirlo. Se necesita de instituciones intermediarias para poder operar reglas, pero fue un discurso de campaña inteligente. Pero estos números a mí me llaman mucho la atención. Son coincidentes con la popularidad del presidente, que rondan los 60%. Por supuesto. O sea, no es una coincidencia que beneficiarios de programas sociales coincidan con el 60% de aprobación del presidente. O sea, el López Obradorismo atrás. Así es, completamente. Pero fíjense qué curioso, el partido que abandera el cambio
recupere una estrategia electoral inventada en los años 90. Los programas sociales se iniciaron en 1994 Sí, con el programa Solidaridad, de por Solidaridad, perfecto, con sí. Carlos Salinas de sí, Gortari. El Pronasol. Y la izquierda en aquella época, también más o menos naciente, del perredismo fundamentalmente y otra pléyade de partidos de izquierda, siempre estuvieron reclamando como un asunto de falta de ética gubernamental, medrar con la pobreza de la gente, comprar los votos a través de programas sociales. Y eso es justamente lo que hace hoy el Partido del Cambio. El partido que abandera el cambio y opera políticamente con una estrategia inventada hace 40 años que no tiene nada de cambio, que más bien profundiza uno de los elementos quizá más perniciosos y más negativos de la política electoral mexicana, que es intercambiar dádivas por votos. Y ese es el cambio al que 6 de cada 10 electores le están dando hoy la victoria en el Estado de México. Pero ¿por Ese qué es si un le cambio que no funcionó a cambia. Morena y en este caso no le funcionó al PRI? Si al final es una práctica similar, decir, tengo una base electoral... Por muchas razones, entre otras por el tamaño. Exacto. Hay 3.2 millones de beneficiarios en el Estado de México de esos programas, 3.2. Eso significa, como bien lo apunta Paul, que no todos votaron. O sea, hay gente que sí recibe el beneficio del gobierno federal y no votó por Morena. Bueno, el o mismo no votó. López Obrador tenía un spot cuando fue candidato en el 2018 que a mí me parecía muy interesante, en radio. Decía, recibe lo que te quieran dar en tu casa. Y vota porque Y luego quieras. toma tu voto. Así es. Y la gente un poco ya lo ve así, ¿no? Ya lo O sea, ve. yo- Y yo así no lo dudo- hicieron. Seguramente hay beneficiarias del salario rosa que también son beneficiarias, sus familias de otros programas sociales. Es correcto. Hoy Que- existe una clientela importantísima Pero es en el mucho país más de chico. eso. El programa de Salario Rosa tiene 600,000 beneficiarios contra 3.2 millones Que que tienen tienen los el otros cúmulo de programas, programas claro. del gobierno Sí, federal. bueno, En ese terreno no iba a haber manera Pero de aquí competir. también no hay que perder de vista que no es el único programa. Yo creo que ahí Por en eso, términos suman de 3.2 estrategia, millones. ¿no? Porque el gobierno estatal también tiene becas, Otros más. también tiene otros mecanismos para generar beneficios. Pero aquí me parece que lo grave, con el dato que aporta muy oportunamente Arturo, es que ese modelo, como tú lo señalas, ¿no? Que fue el Pronasol y que sigue vigente y que lo han mantenido los diferentes gobiernos, me parece que lo lo grave... rebautizan nada más. Lo renombran, lo rebautizan. El problema es que sigue habiendo esa pobreza. O sea, para mí eso es lo grave. O sea, ¿por qué bueno. funciona? Pues porque sigue habiendo más de la mitad de la gente en este país que está pobre. No son Sí, claro. programas para sacar no ha de la crecido. pobreza, son No ha programas cre- de en los últimos 5 años ha supervivencia. crecido ¿no? la Ha pobreza. crecido, pero además el otro elemento también es que ninguno de los gobiernos, aun cuando tengan diferente color, ha logrado resolver el problema estructural. ¿Por qué pueden los partidos, el que sea, hacer esa operación de medrar con la miseria o con la pobreza? Porque la pobreza Porque permanece. existe, No, porque pero a ver, hay que permanece. recordar, Pero es que de son bien- 2012... son muy bien valorados por la población, ¿eh? Es correcto. Pues, Muy pues, bien, ¿cómo que- imagínate. pero ¿quién no va a evaluar ¿Cómo no va a lana? ser valorado? Pues que te den dinero, Sí. yo acepto mi tarjeta Si a mí me de dicen, apoyo oye, a los pues, jóvenes, ya no soy tan ya- joven, ya pero vamos a pero bajar lo el acepto. programa a Hay- 53, hay que yo me recordar anoto. que Sí, claro. No, pero hay que Ya lo recordar bajaron cómo en a los últimos 65 años, de 2010 aproximadamente a 2017, 2018, los programas empezaron siendo medidos con criterios de política pública, la pobreza empezó a disminuir y a 2018 había disminuido en 2 millones de personas que habían pasado de pobreza extrema a un nivel superior y de pobreza a lo que podríamos llamar, no muy técnicamente hablando, clase media. Es La decir, los famosa programas medición del empezaban- Coneval. dar el un Coneval resultado. acreditaba que la pobreza estaba empezando a revertirse. 2 millones de personas habían cambiado su nivel de vida y su nivel de ingreso. Y luego ganó López Obrador, aplastó en las aplastó en elecciones. las elecciones y hoy hay 9 millones más de pobres Y que en además, solo 5 años. no perdamos de vista el contexto en el que surgen estos programas. Coincido completamente, pero es el contexto de la instauración también del modelo neoliberal, que pues en el mundo Sí, genera claro. más y más pobres cada vez. Claro. Es eso. Y por eso no es casualidad que estos programas, hay un informe muy importante del Banco Mundial, en donde justamente ve que cada vez más hay este tipo de transferencias, que antes eran transferencias monetarias condicionadas y hoy ya son directas. Ya ni siquiera condición existe, que era la que te permitía en cierta forma revertir esto. Y se va Y a seguir cierro. dando, Alice. Sí, va a Sí, ser- totalmente, Hay porque es tendencias exitoso, de un ¿no? Va a adelgazamiento seguir. de la clase media a nivel global, no solamente en México, Claro. en Europa, A nivel en global. España están hablando de Es que la correcto. clase media baja va a crecer y va a requerir apoyos del Estado para poder subsistir, porque Claro. no Y cada vez de es otra más forma. caro vivir, además. Claro. Sí, 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 Y ahí yo sí, sí. sumaría, o sea, sí Y es eso un abona a elemento, una corriente sí juega, que- pero no es el único. Vemos el otro Claro. porcentaje, o sea, ese 35 que pese a que recibió, no votó. Libremente Así dice, es. yo recibo porque es mi derecho. Exacto. Porque aparte ha sido el No vota. discurso Es desde correcto. Morena. Y algo más, no pasó en Coahuila.
O sea, No, y ahí pero- el factor candidato juega también. Pero además hay que recordar que ese modelo tiene un rendimiento decreciente. Y ese rendimiento decreciente va a empezar a impactar a Morena pronto. Claro. Si el modelo fuera Claro, infalible, el PRI seguiría gobernando Claro, como en los años totalmente. 90. Pero lo podrías graficar, podrías decir cuánto tiempo me da mi modelo de percepción Así es. de Lo que dinero te dio público, oportunidades. en lo que caduca, En lo que va dando en lo un que va, en lo que va rendimiento caducando decreciente. la salud, la educación, Es etc., porque el presupuesto es finito. Y por cierto, ¿saben quién inventó los salarios universales? Los suecos, no fue solo en Latinoamérica. Vamos a un corte y regresamos. Desde el inicio de la campaña en abril, Delfina Gómez mantuvo una clara ventaja sobre Alejandra del Moral en el grueso de encuestas para la gubernatura del Estado de México. La brecha entre ambas alcanzó un máximo de hasta 20 puntos porcentuales a mediados de febrero y se redujo en las últimas semanas, pero nunca se cerró a menos de 2 dígitos. De acuerdo con la última versión promedio de encuestas de El País, la candidata de Morena mantuvo un 54.5% de voto efectivo por el 41.3% de la abanderada priista en la semana previa a la jornada electoral. De acuerdo con el calendario electoral del IEM, después del cómputo distrital de la elección, comienza el plazo para interponer juicio de inconformidad con las elecciones en el Estado de México, siendo este del 11 al 15 de junio. El IEM tiene a más tardar el 14 de agosto para resolver cualquier juicio de inconformidad en contra de la elección. El 23 de agosto, el IEM debe concluir el recuento total de votos para que a más tardar el 15 de septiembre, las autoridades electorales entreguen el bando solemne con el que se da a conocer la declaración de la gobernadora electa. Estamos de vuelta ni más ni menos platicando de los resultados de la elección, de todos los factores que influyen y hoy se pueden analizar, pero independientemente de la opinión que exista en esta mesa y también en su casa, pues el resultado es... Hubo una candidata ganadora y hubo una candidata que no ganó. No se inventaron los programas sociales, no se inventó la operación política, no se inventaron las campañas políticas para esta elección. Hubo un resultado. Es cierto que votó poca gente en el Estado de México para lo que se esperaba, sobre todo cuando se ha dicho muchas veces en este programa que este era el termómetro para el 2024 y le daría o no oxígeno a la alianza de Va por México, que es el PRI, PAN, PRD y ahora otros partidos. Y la conclusión que está en la mesa, muchos dicen, no, ya no va a haber alianza. Pero la realidad es que sin alianza, pues les iría peor. Yo creo que la alianza es la única opción que tienen hoy, incluso para que algunos partidos conserven su registro, como el PRD. Claro. Que además ahí revisaba los datos y hubo, creo, más votos nulos, ya formales, ¿no? En esta elección, que los votos que tuvo el PRD, por ejemplo, ¿no? casi. O sea, ahí hay una expresión muy clara, pero... Fíjate que no estoy tan seguro que se pueda hacer como un traslado directo de lo que ocurrió acá con lo que va a ser el 24, porque hay un contexto diferente, pero coincido en que se probaron modelos, ¿no? Claro. Morena probó una estrategia, probó una dinámica, que aquí creo que la estrategia fue muy clara desde el principio, señalar que iban ganando, señalar que iban arriba, y lo que haya sucedido desincentivó, no inhibió al voto, lo que haya pasado. El punto es que el resultado, como bien lo dices, ya está hecho, ya está dado. Y aquí me parece que lo importante sería, yo insisto, es ahora observar con mucho detalle la manera como se van a resolver las cosas. Hay una expectativa también desde la perspectiva de género. Ahora vamos a ser gobernados por primera ocasión por una mujer. Ha habido casos a nivel internacional donde se ha acreditado que las mujeres tienen políticas que son mucho más humanas y que van más a resolver esas causas. Habrá que ver si eso sucede. Yo desearía que eso ocurra y por supuesto que finalmente estamos aquí. No creo que alguno de los que estamos en la mesa nos vayamos a ir a otro lado, ¿no? Y de la audiencia
quizá muy poca gente, y creo que sí debemos desear que las cosas se hagan bien y que se puedan ir resolviendo gradualmente los problemas, porque No, sí, los sin problemas duda. del Estado están muy Gobierna para complejos, todos, ¿no? gobernará para todos y ojalá que le vaya bien, para que al Estado le vaya bien. Pero miren, a mí me parece algo que está rompiendo mitos en nuestro país esta elección. En Estados Unidos, donde es legal que un presidente participe en una campaña porque se puede reelegir, y si no busca la reelección, que apoye a su candidato porque tienen mucho más apertura y vigilancia de otro tipo, se pronuncia y se decanta a favor de alguien. En nuestro país eso es absolutamente ilegal. No se puede asomar un presidente, un gobernador a una elección. Hay reglas muy claras que dicen no puedes, no te puedes reelegir, no puedes participar. Se reparten culpas hoy en el Estado, ¿no?, de por qué se perdió la elección. A mí me parece muy respetuoso para el electorado que decidió por una candidata que se diga que se perdió por culpa de alguien, cuando es por lo contrario. Una candidata ganó gracias a que la mayoría votó por ella. Claro. Y además, cuando dicen, es que, por ejemplo, pongo un ejemplo, dicen, ¿no?, Del Mazo perdió la elección. Yo digo, pues es que Del Mazo compitió en el 2017, Del Mazo ganó la elección en el Estado de México en el 17, no le tocaba a él competir. López Obrador no ganó el Estado de México, lo ganó Delfina Gómez. Si nosotros tendríamos claro que un presidente ganó aquí un gobernador, eso se llama fraude electoral. Claro. Eso no puede suceder por respeto a voto de todos los que estamos aquí. Pero ¿qué pudo haber sucedido diferente en la elección que tal vez hubiera mayor satisfacción? Yo creo que nada. El Instituto Electoral del Estado operó bien. Hoy tiene más legitimidad que nunca. Claro. Sí. No sé si así estaría si Morena no hubiera ganado. Ojo, pero bueno, eso no pasó, eso es imaginarnos, si el hubiera no existe. No existe. Pero hoy se llevó un aplauso y saludo además a su presidenta Amalia, que hicieron un gran trabajo y la ciudadanía está contenta con cómo se llevó a cabo su elección. Tal vez no están contentos algunos con el resultado de la elección, pero eso es otro tiro, ¿no? Claro, mira, Sí. yo creo que sí nos deja grandes lecciones. Por supuesto, el trasfondo es la alternancia política. Veremos ahora como reto cómo gobierna Morena ya el Estado de México y por supuesto también para quienes perdieron, cómo van a transitar esta nueva época. En el caso del PRI, definitivamente será un PRI diferente al que hemos conocido hasta ahora, donde tradicionalmente, pues, desde la cultura cupular, el eje principal era el gobernador. No va a haber gobernador. El primer priista del Estado, así siempre es, se ha dicho. Ya, pues ya no van a sé. ser responsables de los militantes el curso de este partido político que, dicho sea de paso, vive hoy una de sus peores crisis, 10% en su mínimo histórico a nivel nacional. Entonces veremos qué sucede rumbo al 2024, pero también nos deja también una polarización social, porque también igual en los perfiles de los votantes vemos que a mayor escolaridad hubo un mayor voto, o un voto hacia Alejandra del Moral, de hecho fue el único segmento que gana, Sí. pero en primaria, secundaria y preparatoria gana Delfina Gómez. Igualmente, a nivel de los ingresos, entre más ingreso tienes, hay un mayor voto hacia Alejandra del Moral, pero entre menos ingreso tienes, que es donde está más gruesa la pirámide poblacional, es mayor el voto hacia Morena. Y estas condicionantes van a darse en 2024 también. Como bien dicen, ¿será un espejo este resultado de lo que va a pasar en el 24? Yo creo que no. No, Yo creo que nuevamente yo creo que no. el eje de evaluación dominante será el cambio o continuidad. Claro. Y ahora se Y evaluará te vas a lo local, a Morena como Acuérdense, como 17-18. Exacto. Gana el PRI 17 y en el 18 la Cámara de Diputados del Estado es aplastante la victoria de Morena. Y históricamente también un dato para la audiencia, cuando son elecciones en el Estado de México que se votan municipios y diputaciones es cuando más se vota. concurrentes. ¿Por qué? Porque atacan los problemas de la localidad y los perfiles son más conocidos para el votante directo de ese distrito. Entonces, ¿cómo va a ser el 18, el 24? No lo sabemos. No lo sabemos. Y es el primer gran reto que va a tener la Pero gobernadora si hay un Delfina. piso, si hay un piso. Sí, sin duda. Sí. Sin duda. Hay tiene algo una que Hay analizar. estrategias digamos. probadas. Y Ya por tiene una supuesto base. que lleva a mano, por lo menos hasta ahora, el presidente lleva una sucesión política controlada a nivel nacional. Súper controlada. Súper controlada. Y obviamente sí hay un antecedente importante que hay que tomar, pero no es definitivo, por supuesto. Pero yo no sé qué tan controlada. Ya pusieron las reglas en la mesa. Vamos a ver quién las cumple y quién las incumple. Se me hace que no hay mucho control. Yo Por también eso hay sentí que tantas reglas. dijeron que no iban a salir a medios y los Si hubiera- precandidatos salieron a medios ese Al día, ¿no? otro día. Si hubiera mucho Ay, bueno, control, ese no día. habría necesidad Los de invitamos reglas. aquí a los precandidatos a la presidencia de venga, Morena. claro. Que vengan. Yo aquí, Adelante. bueno, no sé, Adelante. para ir cerrando, ¿no? Ya como qué lecciones, ¿no? Yo creo que como el congratularse con el dato, ¿no? Con lo obtenido por la alianza PRI-PAN-PRD Nueva Alianza,
puedes jugar en contra. O sea, yo creo que también debe haber un espacio para la autocrítica, Claro, para de lo acuerdo. que no se hizo, porque de repente noto eso, ¿no? En el discurso de sí hay, ¿no? Hay competencia, vamos al 2024, cuadrar números, ¿no? Y sí, eso sí nos habla de que sí hay una militancia que no va a votar por Morena en 2024, pero también creo que marca las condiciones con las cuales estos dos bloques llegan al 2024. Los programas sociales juegan, lo decían, pero no todo. El candidato, la candidata juega. Claro. Eso pasó en Coahuila. El perfil, lo atractivo o no atractivo, y eso lo tenemos que ver. Y veamos con qué Claro, se llega y en al el caso 2024. del Estado de México, yo ¿no? creo que es digno de reconocer lo que hizo Alejandra del Moral, porque salir de 30 puntos abajo, acabar en un cierre de campaña mucho más cerca, habla de que fue una candidata atractiva. Lo fue. Y que hay militancia. Claro. O sea, ahí hay militancia. Y vuelvo, ¿no? Ya lo veíamos en 2021, la fortaleza de la dinámica local para los partidos, ¿no? Pero no perdamos de vista que a 2024, pues, Morena va a operar pues con 20, ¿no? Por lo menos, ¿no? 20 maquinarias Y será una electorales. elección concurrente ¿no? con la elección Una presidencial. elección Con la concurrente. presidencial, O sea, que se también dan lleva otras mano. condiciones, ¿no? Sí, Pero yo creo totalmente. que eso ya está, ¿no? Ahí hay una militancia, ¿no? El PAN logra mover también su militancia, ¿no? Con números abajo de lo que se había previsto, pero que esto no nuble la autocrítica, porque en democracia se requiere, además de todo esto que ya comentamos acá, se requiere que haya oposición. Claro, pero para los dos lados. ¿No? Para el que perdió, para- pero al que ganó, Sí. de Sí. 30 a 8 puntos. También Sí, creo sí, que motiva la claro. Y yo creo autocrítica. que Por ahí lo- había ya... Y A yo la creo autocrítica que decir también, cómo sí. perdimos esa cantidad de votos, qué pasó, qué nos sucedió, cómo perdimos al electorado. Antes de cerrar, para no dejar mi sección favorita que se llama Sin Anestesias, preguntas de la audiencia, leo rapidísimo dos. Dice Pachuco de Toluca, pues está bien Pachuco de Toluca, ¿qué le pasó al PAN en esta elección? Aportó solo 1 de cada 4 votos a la alianza. ¿Dónde quedó el famoso corredor azul? Y dice Manuela Maya de Atizapán, viendo los resultados, parece que la abstención fue la gran ganadora. Menos de la mitad del padrón votó. ¿Por qué creen que la gente no salió a votar? Ya lo comentamos. Ya lo comentamos. Ya dimos respuesta a estas preguntas, son las preguntas que todos tenemos. Agradezco que hayan estado en este programa. Da para mucho más. Mucho más. Sean bienvenidos siempre aquí. Y pues ya escuchamos la opinión de las expertas y los expertos en torno a la elección del Estado de México, ni más ni menos. Muchas gracias. Gracias.